Listo, vamos a partir desde donde quedamos la clase anterior. ¿Qué teníamos? Teníamos el proyecto 1, que es una torre cuadrada, arrostrada en B invertida o chevrón por sus 4 caras, ¿cierto? En los 15 metros de altura tiene 3 pisos de 5 metros y el centro de gravedad del equipo está a 1 metro por sobre el último nivel, por lo tanto está a 16 metros del suelo. Lo primero que nosotros decidimos calcular son las columnas y decidimos también calcular las columnas para la reacción, no necesariamente para la construcción en columna. En la clase anterior terminamos de evaluar la reacción, ¿cierto? La reacción máxima de compresión vertical en apoyo y dio 145, que corresponde al uso de cargas sísmicas amplificadas por el factor 0,7R1, que en este caso dio 2,8. Bien, consulta, aquí tengo las cargas amplificadas en apoyo. ¿Para qué necesitaría otro tipo de cargas? Bueno, cambio la pregunta. ¿Necesito la tracción en el anclaje? Reducida, amplificada, o la compresión reducida. ¿Necesito algo más? ¿Para qué carga diseño la placa base? ¿Para qué carga diseño los pernos de anclaje? ¿Para qué carga diseño la llave de corte? Ya, estamos muy mal. A ver, este no es un curso de análisis sísmico, pero dado que estamos haciendo un diseño esencialmente controlado por el sismo, yo espero que ustedes tomen la norma sísmica y la lean. ¿Ya? Tomás me dijo que otra vez nadie fue el viernes, cosa que no es tan grave, pero tienen que ver el material para que estén informados. ¿Ya? En particular, yo a esta altura espero que hayan estudiado la norma de viento, la 2369, ¿cierto? La 1537, por lo menos. ¿Ya? Es importante que ustedes lleguen a clase con conocimientos mínimos. Si no, es perder el tiempo, un curso de taller en el cual ustedes no pueden mejorar aquello que están aprendiendo por su propia cuenta. ¿Ya? Bien. Hay que tener cuidado con qué cosas son fusibles y qué cosas no lo son de cada estructuración. En líneas generales, todo aquello que no es fusible de la estructuración va a requerir el uso de cargas amplificadas. Ahora, en estas estructuraciones, ¿cierto?, de marcos arrostrados concéntricos chilenos, tenemos como fusibles de la estructura únicamente a las diagonales y los pernos de anclaje. Son los únicos fusibles que nosotros tenemos. ¿Le puedo pedir que se concentre un poquito más en la clase? Ya. Tenemos las diagonales y tenemos los pernos de anclaje. Son los únicos fusibles de la estructuración. Las diagonales, ¿cómo van a disipar energía? Fallando en compresión, de manera estable, ¿cierto? Y ojalá fluyendo en tracción, no lo sabemos. Los pernos de anclaje, ¿cierto?, solo funcionan en tracción, por lo tanto, su forma de disipar energía es la fluencia en tracción. ¿Para qué necesitamos saber eso? Porque entonces sabemos que además de las diagonales, los pernos de anclaje deben ser diseñados para cargas reducidas. La placa base, ¿cierto?, no, porque en realidad lo único que hace es traspasar la compresión de la columna a la fundación, así que son las cargas de la columna, que son las cargas amplificadas. Después tenemos la llave de corte. Bueno, la llave de corte no es fusible, nunca lo es, nunca lo ha sido, por una razón súper sencilla. La llave de corte queda metida en el hormigón y no hay cómo repararla. Por lo tanto, sería una mala idea hacer como dejar un fusible que no tenga ninguna posibilidad de reparación, ¿cierto? No es una buena idea. Entonces, la llave de corte tendrá que diseñarse para un corte proveniente de carga amplificada. Bien, todas esas cosas las vamos a ver, pero me gustaría aquí aprovechar que tenemos estos numeritos en
la mesa y directamente calcular la tracción para el diseño de los anclajes, para tener una idea. La tracción para los anclajes. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí un tesuado. ¿Cuál sería? Bueno, aquí me interesa la tracción. ¿Ya? Como este es un cálculo a mano, podemos pensar que la tracción es la positiva y las cosas que vayan para el otro lado le ponemos negativa. Bueno, el peso va para abajo, por lo tanto, me achica la tracción. O sea, eso lo voy a poner como menos 17,25. Listo. Más, bueno, como se trata de cargas reducidas, el 2,8 no va. Vamos acá. Las cargas sísmicas, horizontales, van para arriba y para abajo, por lo tanto, estas en particular me van a dar tracción. Por lo tanto, aquí tengo el 33,12 por 1,3 positivo porque es lo que da tracción. ¿Y el sismo? Bueno, el sismo vertical puede ir para arriba y para abajo y en este caso a mí me interesa, ¿cierto?, que dé tracción. Por lo tanto, lo voy a poner con el 7,25. Listo, o sea, el sismo puede ir para arriba, el sismo vertical, el sismo horizontal, me interesa la componente que está traccionando. Bueno, la única que reduce las tracciones entonces es el peso. ¿Ya? Ojo que aquí no hay amplificación porque estamos pensando en el diseño de los pernos de anclaje y los pernos de anclaje son un fusible de la estructuración. Bien, ¿cuánto sale esto? ¿Cuál es el número? Ya, o sea, los pernos de anclaje los tendría que diseñar para 33,06 toneladas en tracción. Excelente, bien. ¿Para qué otra cosa podemos necesitar tracción? Hay una verificación en particular, recta amplificado, para darle una diferencia. Hay una verificación en particular que es importante. Cuando yo empiezo a trabajar las fundaciones, hay una verificación que me pide la norma y es porque, en principio, la estabilidad de las fundaciones, las zapatas, ¿cierto?, que van debajo de las patas, está permitida evaluarse con cargas reducidas. Alguien dirá, bueno, pero el volcamiento debajo de la tierra en realidad es una falla tipo fusible por la cual yo quiero disipar energía. No. Pero los requerimientos de estabilidad son grandes. Por lo tanto, las validaciones que tenemos son relativamente buenas, aunque hay una suerte de inconsistencia conceptual. ¿Ya? Entonces, la estabilidad de las fundaciones la vamos a evaluar con cargas reducidas. Pero hay una verificación en particular, que es la extracción vertical de la fundación completa, que tenemos que evaluarla para cargas amplificadas. ¿Ya? Entonces, veamos la tracción amplificada. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, el peso sigue yendo para abajo y estas cosas siguen yendo para arriba, pero aquí me va a aparecer el 2,8. Esa es la única diferencia. Entonces, por favor, hagan el número nuevamente. Es el 33,12 por 1,3 por 2,8 y después sumo para allá y el resto para acá. ¿Ya? Esa sería la tracción amplificada. Veamos qué tan grande es. ¿Vale? ¿Ah? Es el 33,12 por 1,3, ahora por el 2,8 más el 7,25 y menos el 17,25. ¿Por qué necesitamos? Lo vamos a anotar acá. El 17,25 más 2,8 por 33,12 por 1,3 para tomar las dos direcciones más 7,25. Ese numerito, ¿cuánto sería? 110,56. Ya, 110,56. ¿Se dan cuenta la tremenda diferencia entre esa tracción reducida y esta tracción amplificada? Son cosas súper grandes, son súper distintas. ¿Qué es lo que se espera? En realidad se espera
que los pernos de anclaje fluyen en tracción y esta carga ojalá no se produzca o se produzca de manera tardía durante el sismo, ¿ya? Bueno, en términos simples, como estamos trabajando en ASD, que es una connotación de cargas de trabajo, tenemos 110. ¿Cuál es el requisito que tiene la norma para esto? A la norma le interesa que esta cosa no salga volando para arriba. Por lo tanto, en términos súper simples, yo tengo que hacer que el peso de la zapata más el suelo colaborante pese al menos 110 toneladas. Con eso soy feliz porque la fundación no sale volando. Listo. Esta verificación es importante, entre otras cosas porque es nueva, pero claro, para estructuras que tengan un centro de gravedad bajo, esto no suma nada. Va a controlar la estabilidad tradicional para cargas reducidas. Pero para estructuras que tengan un centro de gravedad alto, como es el caso, esta verificación es la que tiende a controlar. Entonces hay que tener cuidado con esta verificación, especialmente cuando estemos en presencia de estructuras con centro de gravedad alto. Bien, tenemos la tracción acá. Tenemos esta carga para diseñar la columna, tenemos esta carga para diseñar los pernos de anclaje, tenemos esta carga para diseñar la extracción de la fundación desde el suelo. Y todas van más o menos en las mismas direcciones y en el mismo punto. Así que hay que tener alto cuidado con qué uso para cada cosa. ¿Ya? Bueno, me voy a demorar un poquito en la definición de ese perfil para que sigamos con las cargas. Vamos a cargas de diseño. ¿Cuál es lo siguiente que yo debo verificar? Algo fácil de verificar, las diagonales, ¿cierto? Volvamos un poco a cómo es la estructura. La estructura es así. Y se repite para arriba esa cuestión. Ya. ¿Cuál es el corte sísmico? Bueno, llamémosle SX. No sé cuánto le hemos llamado. ¿SX o EX? ¿Cómo le llamamos? Ese me olvidó. EX, ya. Entonces, si el EX va para allá, ¿cierto? A nivel de anclajes, la única posibilidad, porque la única carga lateral es el sismo, la única posibilidad, como esto es simétrico, voy a poner diagonales iguales, dentro de un sistema lineal elástico, yo sé que la carga en esta pata tiene que ser la misma carga que en esa pata. ¿Cierto? No voy a hacer un análisis de rigidez para eso, si sé que la cosa es simétrica. Por lo tanto, tengo solo 4 patas que pueden tomar la carga lateral. Y todas tienen que tomar la misma carga lateral. Por lo tanto, independiente cómo se venga el sismo desde el lugar que lo pusimos hasta acá abajo, la carga lateral está clarita. Porque por equilibrio, estas tienen que ser el EX cuarto. Listo. No hay muchas más vueltas. Entonces, en ese sentido, esa cosa es fácil. Ya. ¿Pero qué me interesa? En realidad no me interesa el EX ni la reacción acá. Lo que me interesa es cuál es la carga en diagonal. Bueno, evidentemente una diagonal se va a comprimir, otra diagonal se va a traccionar, pero me interesa la que se comprime porque esa es la que controla el diseño. Todos los elementos tienen de acero, tienen menos resistencia en compresión que en tracción. No digo ni al revés, ¿cierto? Bien, entonces, no importa cuál es la carga que venga por aquí ni que venga por acá, tienen que tener un equilibrio. Entonces, yo sé que estas cargas, digamos, para que sea fácil, esta se va a traccionar y esta se va a comprimir. Para que sea fácil. Entonces, aquí se produce una carga que básicamente tiene que ser el EX medio. Ojo, ¿por qué me estoy olvidando de la carga que viene en la otra dirección? Bueno, básicamente porque los planos arriostrados solo tienen rigidez dentro de su plano. Cuando el sismo va en la otra dirección, ¿cierto? En este caso, la dirección que sale del pizarrón, trabajan los otros planos arriostrados, pero estos de acá no ven carga. Desde un punto de vista macro, alguna cosita, un par
saldrá, pero no mucho. Bien, entonces, para que esta cosa sea fácil, yo voy a decir entonces que la carga de esta con la carga de esa proyectada en esa dirección tiene que equilibrar el X medio. O sea, yo sé que el T más el C, ¿cierto? Si lo proyecto en el horizontal, y vamos a decir que esta es alfa, ¿cierto? Vamos a decir por coseno de alfa, tiene que ser igual al X medio. Ya. Pero yo sé que como esto es elástico, esta carga y esta carga son exactamente la misma y lo que me interesa es la compresión. Por lo tanto, aquí yo digo, bueno, 2 veces la compresión por coseno alfa tiene que ser igual a EX medio. Y entonces, lo que yo ando buscando, que es la compresión, me dice que es igual al EX partido en el coseno de alfa. Ese es un coseno, ya, coseno alfa. Ya, y este 2 va para allá, entonces aquí aparece un 8. Más o menos eso, ¿cierto? Si es que no me equivoqué en alguna cosa, da eso. ¿Quién nos falta acá? Bueno, 8 lo conozco, así que me falta el alfa. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, fácil. Yo sé que esta cuestión mide 5 para acá y mide 5 para arriba. Por lo tanto, ¿cierto? 5 dividido en 2,5 son 2. Por lo tanto, alfa es el arco tangente de 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es alfa? 63,4. 63,4 grados sexagesimales. Listo. ¿Y entonces cuánto vale C? ¿Cuánto valía EX? ¿Se acuerdan? Ustedes lo tienen por ahí. Vamos a anotarlo por aquí para recordar. 33,12 toneladas. Perdón, 33,12 toneladas. 33,12. Listo. Perfecto. 12 toneladas. Listo. ¿Y entonces cuánto vale la compresión? $18,5, ya. Tenemos una compresión de 18,5 toneladas. Perfecto. ¿Sí? Que me perdí. ¿De dónde sale el X partido en 4 y el X partido en 2? Ah, el X partido en 2 en realidad es el corte que está pasando por este nivel, ¿cierto? Si cada patita tiene un X partido en 4, el corte que pasa por este nivel, ¿cierto? Es la suma de los dos, que es X partido en 2. El doble. Y con eso hago el equilibrio y veo cuánto tiene la diagonal de tracción y la compresión. Eso. Ah, aquí también lo que dije, bueno, la compresión y la tracción, como es un análisis elástico, tienen el mismo valor. Y como tienen el mismo valor y me interesa solo la compresión, reemplazo el tema C por 2C. Y eso. Bueno, ¿qué me falta acá? Ah, me falta el largo de la diagonal. La diagonal. ¿Cuánto mide? Bueno, mide 5 al cuadrado más 2,5 al cuadrado y la raíz de eso. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el largo de la diagonal? ¿Cuánto es el largo de la diagonal? ¿Cuánto mide el 8? 5. Por eso esto es 5 al cuadrado más 2,5 al cuadrado y raíz de eso 5,6. 5,6 mide la diagonal. 5,6 metros. Listo. Tenemos entonces el largo de la diagonal y tenemos acá la carga de la diagonal, por lo tanto podemos elegir la diagonal. Bien. Después lo que me queda calcular es la viga Chevron. Para la viga Chevron, ¿cierto? Tengo que tener cuidado porque no me sirven ni las cargas amplificadas ni las cargas reducidas. La viga Chevron, ¿cierto? Lo que necesita es ser compatible con las diagonales que yo haya elegido, porque son las diagonales las que tienden a ser el fusible estructural. Entonces, la viga Chevron, ¿cierto? Esa es la viga Chevron, tiene que
funcional para la condición límite post-pandeo de las diagonales. ¿Qué significa eso? Cuando la diagonal en compresión haya pandeado y tenga varios ciclos y haya reducido su resistencia en compresión y la diagonal traccionada esté en sus máximos. En principio, ¿cierto? Uno dice, y esto lo vamos a mirar en el RFD porque ese es el equilibrio. Uno dice, a ver, ¿cuál es el máximo al que puede llegar la diagonal? La diagonal en el RFD, ¿cierto? T sub U, puede llegar al A sub G por Fi por Ri. Ya. Pero tenemos un límite. Un límite nosotros, ¿cierto? En nuestro código, en nuestra norma nacional, que dice tome el mínimo entre eso y las cargas amplificadas, ¿cierto? La carga amplificada, ¿cierto? Le vamos a poner aquí 0,7R1 para identificarla nomás. ¿Por qué es eso? Porque nosotros reconocemos que las cargas amplificadas son un estimador de máxima carga posible que puede pasar por alguna parte de la estructura. ¿Es eso verdad? No. Pero es suficientemente bueno para aquello que nosotros necesitamos. Significa esto que en algunos casos va a controlar la fluencia esperada de la diagonal y en otros casos va a controlar la carga amplificada. En general, controla la carga amplificada. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un límite para esta fuerza. Bueno, como nosotros estamos trabajando en ASD, simplemente nos acordamos que la equivalencia que nos permite hacer la norma es que la carga a nivel del RFD es básicamente 1.5 veces la carga en ASD. Por lo tanto, ahí nos movemos de un método al otro sin ningún problema, vamos y volvemos y somos todos felices. ¿Ya? Bien, parece que con la tracción está claro. Y la compresión. Ya, la compresión nos dice, usted tiene que tomar como compresión, le voy a poner C sub, tiene que tomar la resistencia de compresión esperada, máxima. Le vamos a poner el A sub G por el F crítico. ¿Cierto? El F crítico que se calcula como dice la 427, ¿cierto? Pero el F crítico calculado con la fluencia efectiva. F crítico es, ojo que esto no es F crítico por RI, no. Esto es el F crítico calculado con la fluencia efectiva. La fluencia efectiva es FI por RI. ¿Ya? Si estamos en la zona elástica, bueno, esto se va a parecer mucho al F crítico por RI. Pero si estamos en la zona inelástica, quizás no. ¿Ya? Bueno, da lo mismo, hay que calcularlo con la fluencia efectiva. Además, hay que sacarle el factor de seguridad tradicional, ¿cierto? El 1.14, creo que, aquí me puedo estar equivocando, pero el 1.14 que es el ajuste de curva. No podría ser. Ahora, la parte importante es que la compresión residual se reconoce como el 30% de la compresión esperada. Esa es la parte importante. Entonces, esta carga, ¿cierto? Que es resistencia en compresión, aunque sea a nivel esperado, y después reducido por 0,3, uno lo que espera es que sea bastante chico frente a esta otra carga. Por eso algunas veces derechamente decimos, ¿sabes? La compresión, déjala en 0 y sigamos para adelante. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos interesa en la viga Chevron? Como esta carga es más grande que esa carga, esto produce una resultante hacia abajo y hacia el lado. La resultante que va en la dirección axial de la viga no nos importa demasiado, la vamos a calcular, pero no nos importa demasiado. Pero la que va hacia abajo sí nos importa mucho, porque genera un momento en esta viga que es muy grande. Las vigas Chevron tienden a ser vigas muy grandes. Una viga corriente de piso, ¿cierto?,
tiene una altura de un 20avo de la luz, ¿cierto? En este caso, si son 5 metros, estaríamos hablando de una viga de 20-25 centímetros. Una viga Chevron, sin ningún arco, va a tener como un décimo de la luz. O sea, estaríamos pensando en una viga de 50 centímetros para empezar, que es muy diferente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es donde hay que tener harto cuidado. Ahora, si ustedes se fijan, para calcular la viga Chevron, yo ya tengo que haber elegido las diagonales, porque si no, no tengo el F crítico. Bueno, tampoco tengo la sub G. Entonces, para poder validar una viga Chevron, tengo que tener calculadas antes las diagonales. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas cosas que estaban medias desacopladas, la columna estaba media desacoplada de la diagonal, pero acá no. Acá tengo que empezar a mirar una suerte de consistencia entre los elementos que yo he elegido. Lo que tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? Los elementos tienen que conversar entre ellos para poder generar el comportamiento que yo supongo que van a desarrollar. ¿Ya? Entonces aquí sonamos. No podemos elegir la viga Chevron si no hemos elegido la diagonal. Así que vamos a tener que hacer eso. Ya. Entonces, voy a proyectar un poquito. Y vamos a mirar. Vamos a definir primero la columna. La columna tiene una carga en compresión de 145. Bueno, lo que yo espero en una columna, ¿cierto? Voy a usar perfiles doble T. Entre paréntesis, una columna, ¿cierto? Para carga importante, todos pensamos que va a ser un perfil doble T, laminado o armado. A nadie se le ocurre poner una columna canal, L o cosas de ese tipo. ¿Ya? En general va a ser un perfil doble T, sobre todo en este nivel de carga. Entonces veamos, tomando aquí la planillita mágica, que debe ser igual que la de ustedes, tenemos primero cuáles son las condiciones de borde. En un marco arrostrado, para las dos direcciones como el que tenemos nosotros, la luz efectiva de cálculo de la columna es el entrepiso. Eso es en todos los marcos arrostrados de acuerdo a NSH 427.1, anexo de estabilidad. Por lo tanto, nosotros sabemos que el KLX es igual al KLI y es igual a 5 metros. Así que eso es muy fácil, está regalado, así que son 500. Después, ¿cómo evaluar la columna? ¿Por dónde yo empiezo? No hay una claridad. En general hay distintas escuelas. Los gringos son súper claros. Los gringos quieren la columna más chica posible desde el punto de vista de sección, porque tienen la idea de que las columnas reducen el área en planta. Idea que es absolutamente cierta. Como reducen la superficie en planta, siempre es pérdida de espacio útil. Entonces los gringos, a ellos es súper común tener una columna, no sé, de 30 centímetros con alas de 25 milímetros o más todavía. ¿Ya? Son perfiles muy, muy macizos. Nosotros no. Reconocemos esa misma idea, pero nosotros somos más de ocupar planchas no tan gruesas. Para nosotros una plancha de 16 ya gruesa, una plancha de 25 o en fin gruesa. Y cuando uno pone planchas de 50, la gente lo queda mirando raro. Entonces, pero hay que verlo. ¿Ya? Ahora, lo que importa es, otra vez, ver cuál es la columna en el catálogo de Lichard que es relativamente adecuada. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la compresión? Dijimos menos 145. Listo. Y no tiene momentos, ¿cierto? Y los cortes no le pueden importar menos a nadie, ¿cierto? A 0 a 36 nos vamos a pasar a los H, porque es compresión, ¿cierto? Y vamos a buscar cuál es el perfil. Ya. De acuerdo a esto me dice que un buen perfil sería el HN 35 por 91,5. Ese es el elemento que pesa menos y que cumple. Ahora, el elegirlo o no tendrá que ver con mis propias necesidades. Este elemento en principio cumple, ¿cierto? Tiene un factor de utilización del 98%. Ningún problema. Cosa que hay que mirar, razones ancho-espesor. En este
este caso, ¿cierto? Yo no tengo aquí las razones de ancho espesor de la norma del 2023, pero podemos conversar un poco de eso. ¿La columna requiere cumplir razones de ancho espesor? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? para evitar como un problema de como institucional o algo así, ¿De qué? como de perfil, como que pueda como tirar mucho sembrado o algo así. Voy a pulsar por música. No. Lo primero no requiere. Entonces, las explicaciones para que requiera, no. A ver, las razones ancho-espesor, ¿cierto? No necesariamente cíclicas. En general, las razones ancho-espesor. Primero, para efectos de elementos común y corriente, inflexiones o compresión, lo que limitan es si los elementos placa pueden alcanzar la deformación de fluencia antes del pandeo. Eso es lo que limita un L... ¿Cómo le llaman? Se me olvidó. ¿LB? No, lambda V. Creo que es ese, el primero. O lambda S. El lambda P. No, el lambda P es 8, ese es el nivel plástico. Ya. Bueno, compresión pura, más por que no tengo. Lambda R, así se llama. Ya, el lambda R separa los perfiles que tienen planchas que van a pandear antes de alcanzar la fluencia o pandean posteriormente a la fluencia. Alguien dirá por ahí, pero no pueden alcanzar más carga a la fluencia. Es discutible, pero como estamos a nivel nominal, no pueden alcanzar más de la fluencia, pero sí pueden alcanzar deformaciones mayores. ¿Ya? Entonces esto hay que mirarlo más desde el punto de vista de las deformaciones. Las razones ancho-espesor exigente, los lambda P normales, lo que hacen es decir, mira, esto es capaz de deformarse antes de alcanzar la fluencia y por lo tanto puede fluir. Ese es el punto. Ahora, hay que entender, todos los perfiles, todas las formas de falla involucran pandeo local. Lo que yo hago es que en la medida que mis planchitas son mejores, tienen mejores razones ancho-espesor, son más gorditas, lo que hago es posponer el pandeo local a deformaciones más grandes. ¿Ya? Eso es lo que hago. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, las diagonales, quiero que las diagonales puedan ciclar en compresión y tracción, lo que necesito es que al pandearse globalmente, cuando la diagonal se pandea globalmente, lo que hace es generar tres rótulas plásticas, ¿cierto? Cuando una diagonal se pandea, tengo ahí una diagonal, la comprimo. Cuando se pandea, lo que hace esto es, primero, mientras hay pandeo elástico, la cosa se corta así. Ya, pero esa cuestión no dura nada. El pandeo pasa a ser prácticamente inelástico con deformaciones pequeñas. Y entonces la deformada es así, generando una rótula plástica aquí y una aquí. Evidentemente, cierta cuestión se deformó teta, aquí tengo 2 veces teta. Siempre es la rótula del centro la que tiene el mayor giro. Y ojo que este es un giro plástico. Por lo tanto, lo que yo quiero es que la diagonal sea capaz de aguantar varios ciclos de tracción-compresión con pandeo. Para que aguante varios ciclos de este tipo, yo necesito que las razones ancho-espesor sean exigentes. Necesito placas gorditas, porque las placas gorditas son las que generan que la deformación unitaria pueda ser mayor antes del pandeo. Si las planchas son delgaditas, las deformaciones locales, las deformaciones unitarias, ¿cierto?, más pequeñas podrían hacerla pandear. Cuando existe pandeo local acá, las deformaciones unitarias se disparan y esta cosa se rompe como los clips cuando uno juega. Entonces lo que yo necesito es tener razones ancho-espesor suficientemente buenas para que esto pueda deformarse plásticamente con algunos
algunos ciclos, los que sean necesarios, sin generar pandeo local o posponiendo el pandeo local de manera que yo alcance a aguantar el sismo antes de que esta cosa se rompa. Evidentemente la fatiga plástica es mucho más rápida, por lo tanto, no sé, pues cuando uno hace diseño elástico y evalúa fatiga puede tener millones de ciclos. Cuando uno evalúa fatiga plástica puede tener 10 ciclos. ¿Ya? Pero esperamos que durante el evento sísmico desarrolle 5. No sé, esa es la idea. ¿Ya? Ojo que no todos, no es que durante el sismo esta cuestión tenga infinitos ciclos. No, algunos pulsos la sacan del rango elástico, otros pulsos no. Por lo tanto, a pesar de que el sismo tenga un montón de pulsos, no necesariamente esta cosa va a salir del rango elástico para todos ellos. ¿Ya? Y ahí es donde empieza a molestar un poco la duración del sismo. ¿Ya? Bien, si yo tengo un elemento que no va a salir del rango elástico, ¿me interesa eso? En lo más mínimo. Por lo tanto, esto es muy relevante en elementos fusibles y no tiene ninguna relevancia en elementos no fusibles. Con esa lógica, no tiene ningún sentido pedirle razones ancho-espesor a una columna, cuyo único fin en la vida es no fallar. Si sale del rango elástico, se cae el edificio. Colapso de columna es colapso global o colapso muy grande. Así que no me puede interesar menos el pandeo local. Dicho eso, nuestra norma exige las razones ancho-espesor para columna en caso de estructuras críticas especiales. Estructuras normales y de la otra no, pero estructuras críticas lo exige. ¿Por qué? Para dar un cierto nivel de resistencia post-pandeo por si acaso. ¿Ya? Pero en estricto rigor no es objeto que estas columnas vayan a salir del rango elástico jamás. De hecho, ningún elemento debería salir del rango elástico salvo los fusibles definidos específicamente para eso en la estructuración. Listo. Ahora, desde el punto de vista de los marcos de momento. Los marcos de momento, y solo para completar la idea, tienen la viga de marco como fusible. Más aún, los extremos de la viga de marco como fusible. O sea, en marcos de momento típico yo espero que plastifique flexuralmente el extremo de las vigas de marco, no la columna, no ninguna otra cosa. Por lo tanto, donde tiene sentido pedir razones ancho-espesor, estabilización lateral y todas esas cosas, es precisamente en esta zona de la viga. Pero no en otro lado. Bueno, tenemos esta columna propuesta. ¿Qué dice? Dice que tiene unas alas que tienen razón ancho-espesor 14,6. Andan más o menos bien pensando en el lambda R general, ¿cierto? El lambda R general es de 15. El alma tiene 32,6 y el lambda R general es 42. Por lo tanto, no me interesa mucho. De todas maneras, a mí me gustaría cumplir unas razones ancho-espesor un poquito más, un poquito mejores. Están un poquito delgadas estas alas. Ojalá pudiéramos llegar a una razón ancho-espesor no mayor que 12 por ahí. Ojalá bien, pero entonces me quedo más tranquilo. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, aquí hay algunas opciones. Yo ya sé que esta cuestión tiene un peso de como 92 kilos por metro. Si yo quiero subir, quiero mejorar la razón de ancho-espesor, lo primero es subir el espesor, ¿cierto? Porque voy a mantener el ancho. Entonces, si sigo subiendo en la categoría de HN35, voy a subir el peso. Puede ser. Pero para mejorar la razón de ancho-espesor, quizás lo que deba hacer es bajar la altura del perfil. A lo mejor me tengo que pasar a un H30, que evidentemente va a tener mejores razones de ancho-espesor, y quizás, como es más chico, pese un poco más.
¿qué cosa nos puede pasar? Sumamos primero al H35 que sigue, 102. Ya, ahí empezó 12,5 y se me dejaría mucho más contento. Ya. Entonces estamos como entre 90 y tanto y 102. Pero veamos cómo anda el de 30 que pesa como 90. A ver cómo anda, más o menos. ¿Cumple? Con buena voluntad podría cumplir. Pero ¿cómo anda la razón ancho-espesor? Está mucho mejor. Estas son buenas. Son para quedarse bien tranquilos. El que sigue llegará a los 102, va a los 106. ¿Cómo quedó la utilización? 0,89, bastante razonable también. ¿Y cómo andan? Miren, la razón ancho-espesor, 8. Yo creo que este perfil es bastante bueno para elegirlo como columna. Ojo, uno puede considerar que el óptimo es el que pesa menos, desde el punto de vista del costo, pero desde el punto de vista de lo que me pueden dar esos 10 kilitos más, parece que esta elección es buena. Claro, después uno dirá, oye, pero esta cuestión la estáis haciendo a mano, seguro que si uno la hace con software las cargas son menores, todo eso es perfecto. De hecho, con toda seguridad, si uno ocupa ese, las cargas viéndolas con software van a permitir que esta cosa sea aceptable, ¿cierto? Entonces, elijamos ese para no ser tan terrible. Total, tiene una razón ancho-espesor suficientemente buena. Entonces, elijamos el HN30 por 92. Voy a anotar ya. Las columnas HN30 por 92. Es una buena elección. Nosotros habíamos supuesto que pesaban como 100 kilos por metro, andan por ahí, así que estamos todos contentos. Tiene un factor de utilización de 1,01. En líneas generales, la práctica nacional acepta que el factor de utilización llegue a lo más hasta el 1,05. Se considera aceptable. Ahora, eso es una práctica y no es algo normativo. Si ustedes le dicen a un gringo que le dejaron el perfil trabajando a 1,02, lo van a echar. ¿Ya? Si los gringos son así. Aquí en Latinoamérica no, aquí en Latinoamérica es más o menos eso. Y nos quedamos todos contentos. La diagonal, antes de ir a recreo. La diagonal, como si uno espera que pueda tener este problema, sí necesita razones ancho-espesor. ¿Cuál es el problema? Que cumplir las razones ancho-espesor para elementos diagonales es difícil. Cumplirles del test local y cumplirles del test global al mismo tiempo es difícil. Los elementos tradicionales que nosotros ocupamos para diagonales son los XL. Son muy buenos. De hecho, hagamos el ejercicio primero. Vamos a ver un XL. Vamos a ver un XL plegado. Ya. El XL plegado. ¿Cuánto tenía de largo esta cuestión? ¿Cuánto era? ¿560? Sí. ¿Cuánto tenía de compresión? No me acuerdo. 18,5. Ya, 18,5. Tengo una célula un poco más blanca, pero da lo mismo. Perfiles nacionales, ya veamos qué cosa funciona. A ver, esto dice que un buen elemento sería un XL25 de 22,6. Ya, desde el punto de vista de la resistencia, porque esta cosa no le puede importar menos las razones de peso. ¿Cuál es el nivel global? 111. Excelente, podemos llegar hasta 130, está bien. ¿Cuál es el problema? Miren la razón de peso. 19. Esa cuestión no está ni cerca de cumplir las razones de ancho-espesor que nosotros necesitaríamos. Nosotros necesitamos razones de ancho-espesor harto más exigentes. En general, para cumplir razones de ancho-espesor dúctiles, los perfiles plegados no me van a servir. Me voy a tener que pasar a los laminados. Pero hay que aclarar esto inmediatamente. ¿Significa entonces que no puedo usar perfiles plegados en mi estructura? No. Puede usarlo en todas partes, donde no vaya a exigir razones de ancho-espesor. Fíjese, en estricto rigor,
El único lugar donde usted va a exigir la razón de ancho espesor es en las diagonales dúctiles, en ningún otro lado. Por lo tanto, ¿es buena idea usar perfiles plegados para diagonales dúctiles? No, pero lo puede usar en todo lo demás. Miremos un poquito los perfiles laminados, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un tele más laminado, pero no importa. Ya, démosle 5 metros, no es lo mismo, pero va a tener una idea, ¿no? Si igual no lo vamos a usar. Ya. Tenemos este y le vamos a pedir las 18, menos 18,5. A ver qué cosa me da en principio. No, esto sí, espesor de corrosión. No me dio. Ya. No me dio. Estoy pidiendo demasiado. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero me voy a devolver. Voy a devolver acá y voy a ponerle mejor las espesores. Vamos a ver. Vamos a esperar en 2.53. Vamos a hacer. ¿Qué cosa podemos usar? En general, en la práctica, no vamos a llegar al XL25. ¿Ya? Porque la conexión me va a salir una sabana. ¿Ya? En la práctica, uno va a usar el XL16, el XL20 y hasta ahí. No va a llegar a 25. Si se tiene que pasar a 25, significa que sale más a cuenta usar otro tipo de sección que tenga una mejor conexión. ¿Ya? Por lo tanto, el 25 descartado. Pero de todas maneras, aquí igual no servía por la razón de hecho que eso. Vamos entonces a los 200. Evidentemente esa espesor no me sirve, vamos al tiro a los 12. ¿Cómo andamos por ahí? 0,81, parece que por ahí anda. O sea, un perfil, ¿cierto?, compuesto por unas L's de 10 centímetros y espesores de 12 milímetros, que laminado hay, podría ser un candidato aquí. Podría ser. Pesa 34 kilos por metro. Podría ser. Veamos cómo es el lambda global. 142. No me dio. Porque eso es como 135 por ahí. No me dio. Y aquí hay que hacer un comentario. La exigencia del lambda global, la vertez global, es algo tradicional en nuestros códigos, es algo que se ha usado por mucho tiempo y es algo que conduce a que estos elementos tengan un pandeo global preponderantemente inelástico. Ahora, eso, en el caso de diagonales dúctiles, no tiene ni una importancia. Pero no se pudo lograr convencer al comité de eso. Por lo tanto, quedó el lambda global. Entonces, vaya para la suma. El lambda local, súper importante. El lambda global, no es necesario. Pero está en la norma. Así que yo no puedo usar este perfil. Bueno, el radio de giro depende del tamaño del perfil, o sea, no puedo usar ningún XL20. Todos me van a dar la misma vertez. Por lo tanto, si quiero elegir XL, voy a tener que pasarme a 25. Pero ya vimos que si me paso a 25, la razón de ancho espesor me mata. O sea, básicamente con este tipo de secciones, cumplir el lambda global y el local, no se puede. Es una lata, porque en lo técnico sí se puede, pero la gente no quiso. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Las secciones que cumplen muy bien el lambda global y el local para diagonales son las secciones cerradas. Los tubos y cajones funcionan perfecto para uso como diagonales. Por lo tanto, para tener un buen elemento diagonal, voy a tener que pasarme a los tubos. ¿Ya? Los tubos son medio jodidos en la conexión, pero cuando tenemos diagonales, también se pueden conectar de manera razonablemente simple.
Entonces, hoy por hoy, mientras tengamos este escenario, la mejor elección van a ser tubos o cajones para la quebrada. Por eso no les digo que no usen perfiles WT, perfiles XL, quizás, pero no van a ser las mejores opciones. Eso. Vamos a parar 10 minutos.